buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Si quieres hacer buenas fotografías, la cámara tiene que ser una segunda piel para ti. Dedicar demasiada atención a las decisiones técnicas puede interferir en tus procesos creativos. Robert Farber. Yo soy Verónica Sembrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, con el tema Arquitectos Mexicanos y su pasión, en el marco de los festejos del Día Nacional del Arquitecto, Espíritu del Hábitat, 1 de octubre. Desde la postura de nuestros invitados, nos adentraremos al quehacer del arquitecto y de la arquitectura mexicana, de la pasión que nos lleva a crear. Y para ello, cuento con la presencia del arquitecto Juan Carlos Doce, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán. Es arquitecto por la Universidad La Salle y es ingeniero de la construcción por la Universidad Latina de América. Terminando la preparatoria, se inició en el modelado 3D, siendo de los primeros en utilizar esta tecnología en el estado de Michoacán. Durante 8 años se dedicó al diseño de páginas web, animación por computadora para anuncios de televisión, diseño gráfico y creación de franquicias, además de incursionar en la producción de video. Realizó proyectos de 3D para destacados arquitectos. En el 2002 inició el proyecto denominado Plan Luz de la ciudad de Morelia. A partir del 2005, incursiona en el área de la construcción con restauración de inmuebles notables, y los proyectos en los que ha estado involucrado va desde fraccionamientos, departamentos, casas habitación, plazas comerciales, restaurantes, cafetería, viñedos y hoteles. En el año 2014 incursiona en la fotografía, la cual sigue hasta la fecha. En el 2019 lanza sus diseños de lámparas inspirado en juguetes tradicionales, yoyos, trompos, valeros, los cuales los había diseñado para uno de sus proyectos arquitectónicos, pero próximamente espera exportar sus diseños y producir con artesanos locales. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas Gracias por Ver. aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias, Verónica, por la invitación. Y bueno, también me encuentro acompañada en este riquísimo café con el arquitecto David del Campo Plasencia, originario de la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, arquitecto por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario y maestro en renovación sustentable de la ciudad, miembro de la Academia Nacional de Arquitectura como académico. Desempeña su profesión de arquitecto desde el 2019 a la fecha, de forma independiente, incursionando en proyectos de distintos géneros. Otra parte fundamental de su trayectoria es la fotografía, principalmente de arquitectura, arte, paisaje, gente y tradiciones. Fotógrafo autodidacta. Ha participado en varios concursos fotográficos, obteniendo varios reconocimientos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Ha expuesto su trabajo fotográfico en varias muestras, tanto individuales como colectivas. Del año 2000 al 2010 colaboró con el equipo diocesano de misiones y pastoral de la comunicación evangelizadora de la diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco, realizando el trabajo fotográfico para varios libros de arte y arquitectura religiosos. Colabora también con el trabajo fotográfico para el libro Gabriel Chávez de la Mora, Fraile más Arquitecto, coordinado por el arquitecto Luis Miguel Argüelles Alcalá y editado por Arquitónica, como un homenaje a la trayectoria del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, Premio Nacional de Arquitectura 2020 en México. Bienvenido, David, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Vero. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, Juan Carlos, también conocerte y estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Es interesante cómo ahora la tecnología nos puede estar uniendo
para exponer nuestro trabajo precisamente. Y bueno, la Real Lengua Española define al arquitecto como la persona legalmente autorizada para ejercer la arquitectura. Pero si vamos buscando la definición de arquitectura, indica que es el arte de proyectar y construir edificios, diseño de una construcción, conjunto de construcciones y edificios, y con el paso de los años, este profesional se ha adaptado a la situación social, política, etc. La profesión del arquitecto tiene gran impacto social. Sus decisiones contribuyen a la seguridad pública, la forma de vida de las personas, su entorno. Es un profesional que tiene la capacidad de colaborar con muchas disciplinas. Su formación académica le permite interactuar con ellas para aportar la mejor solución al cliente, usuario o ciudadano. Y en este caso me da un placer estar acompañada por nuestros invitados, precisamente por esta actividad que vienen desarrollando. Y una pregunta que me gustaría realizarle a los dos es, ¿por qué decidieron ser arquitectos? A ver, tú, David, primero. Bueno, yo quisiera comentar, Vero, que tratar de definir la arquitectura con pocas palabras, bueno, es muy complicado, ¿no? Porque la arquitectura, en esencia, es una actividad para poder dar respuesta a una necesidad humana, para albergar la vida humana. Y es importantísimo, más que, es un complemento de cosas, ¿no? Más que lo material, más que lo meramente constructivo, la esencia de la arquitectura es dar cabida a una actividad humana. Todos nos desarrollamos o desarrollamos nuestras actividades en un espacio de arquitectura. Ya los temas de si es buena arquitectura, no es buena arquitectura, bueno, sí es otra cosa, ¿no? Pero todos desarrollamos nuestra vida dentro de la arquitectura, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, cuando vamos a abastecer alguna necesidad diaria, algún espacio cultural, algún espacio recreativo. Y es muy interesante porque muchas veces se tiene la idea o tenemos el concepto de que la arquitectura pudiera ser una actividad elitista, ¿no? Pero creo que tenemos que separar el concepto de la propiedad material de un edificio, pero lo realmente importante de la arquitectura es quién la usa, quién la vive, quién vive dentro de ella. Y la arquitectura es inclusiva, todos nos desarrollamos dentro de espacios de arquitectura. Entonces, es una actividad que es universal, una actividad esencial para la vida del ser humano y es una actividad, ahora sí, de primera necesidad, ¿no? Como comprar leche, como comprar tortillas, como la ropa. La arquitectura es algo esencial para el ser humano. Pero bueno, creo que es muy complejo, ¿no? Tratar de definirla con pocas palabras por todo lo que encierra como tal. Y bueno, volviendo o retomando la pregunta, Vero, que hacías, ¿por qué estudiar arquitectura? En mi caso particular, yo en gran parte, el haber tomado la decisión o el gusto por la arquitectura, pues se lo debo a mi padre, ¿no? A mi papá, porque mi padre es médico de profesión, pero toda su vida ha sido amante. Bueno, ahorita ya está un poco mayor de edad, un poco enfermo, pero bueno, toda su vida él fue amante de la arquitectura, del arte, pero su pasión, lo que a él le apasionaba en específico era la arquitectura del siglo XVI en México. Y entonces mi papá siempre también tuvo la afición por la fotografía, diario en sus viajes
tomaba muchas fotografías. Ahí, bueno, aquí en la casa tiene cientos de diapositivas, miles de diapositivas, de negativos, de rollos de película de Super 8. Y bueno, fue un amante de la fotografía, del video, de documentar sus viajes. Y pues así crecí desde pequeño. Pues me tocó estar viajando con mi papá, ya cuando estaba un poco más grande, de joven, de adolescente, pues también me tocó mucho viajar con mi papá, por muchos lugares de nuestro país, ¿no? De México. Y bueno, pues fui conociendo la arquitectura, fui tomando el gusto por la arquitectura, y aparte, pues también igual desde niño me gustó también la fotografía. He practicado la fotografía desde que tenía 7, 8 años, ya andaba cargando con mi cámara, y también desde niño me gustaba mucho los temas creativos, ¿no? Que tenían que ver con la creatividad, con las cosas de hacer algo, de crear algo con lo que fuera, ¿no? Con las manos. Pero pues creo que en gran parte le debo a mi padre, ¿no? Este gusto y esta decisión, y creo que no me equivoqué. Excelente. Juan Carlos, ¿por qué decidiste ser arquitecto? Fíjate, ahorita que estaba escuchando a David, eh, tenemos cosas muy similares. Mi papá también es médico. Ah, Este, mi papá no fue tanto hacia a la fotografía y a la arquitectura. Mi papá lo que le gustaba mucho era la música, lo que era el piano, le gustaba la escultura. De joven había estudiado en Esmeralda y en México. Ujú. Y entonces siempre desde niño me inculcó mucho lo que era el arte. En mi casa, que era una casa grande, siempre había conciertos de música clásica Wow. que traían invitados, y bueno, me tocó conocer gente muy interesante, y siempre, eso sí se los agradezco, siempre me rodearon de arte. Ujú. Entonces a mí se me hacía ya muy, pues no tanto no normal, bueno, sí normal, Sí. el arte en todo lo que vivía, ¿no? Después mi papá me trató de inculcar un poquito la medicina, me invitaba a las operaciones, Ay, qué susto. y yo decía, ¿sabes qué? Mira, no voy a ir solo, voy a invitar a algún amigo de la prepa o alguien que me acompañe. Total, todos mis amigos acabaron siendo médicos menos yo. Yo sí me fui a la arquitectura y a la ingeniería. Y también es que desde que uno ya es niño, ya sabes más o menos las cosas que te interesan, ¿no? El jugar con la plastilina, el dibujar, el imaginarte cosas. Yo creo que la mente del arquitecto o del diseñador y del arquitecto sí funciona de una manera diferente a otras personas. Nuestra mente es más espacial. Por ejemplo, mi esposa, que es más de números y de otras cosas, sus mentes son más de números y de cierto orden. Y le dices algo del espacio, de alguna habitación, del espacio, y empiezas a platicar, y como que no llegan a vislumbrarlo, y a nosotros se nos hace muy fácil. Pero si me metes a mí a cosas contables, no me gusta. Entonces Es donde vas viendo diferencia. para qué sirve, ¿no? En la vida. Sí, 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 o sea, es esa diferencia que hay y que nosotros podemos estar ya visualizando cómo podemos estar solucionando, ya construimos dentro Sí. del espacio al Pero momento que David lo estás. debe de saber. Nosotros en la mente ya construimos el edificio antes de haber puesto la primera piedra, y no nada más en planos, sino en nuestra mente. Y ya cuando estás en obra, y es cuando a veces, a mí me gusta mucho a veces hacer cambios en la obra, porque es como hacer una escultura. Hasta que estás en el lugar, por más que estudiaste la iluminación y la ubicación del sol, cuando estás en el momento ya del lugar, ya en plena obra, dices, ¿sabes qué? No, tengo que cambiar este detalle porque llega un rayo de luz ahí que tengo que, o sea, detallitos muy, muy padres que te realzan el proyecto, ¿no? Sí, así es. Y esa es una de las cosas súper importantes que también nuestra audiencia debe de escucharlo de nosotros precisamente, porque nosotros, aparte de que estamos tomando en cuenta la montea solar, los vientos dominantes, los materiales,
estamos también viendo cómo es que él va a estar experimentando el espacio para que lo disfrute más, porque no es lo mismo construir todo mundo puede construir un cuarto de 4x4, pero el 4x4 que tú lo sientas y lo experimentes diferente con la luz, con la sombra, con estas cúpulas que a veces David, y lo he visto también en algunas obras de Juan Carlos, que las colocamos, la sensación espacial del individuo en ese espacio. O sea, es otra cosa, ¿sí o no, David? David se congeló. Sí, ya. No, David. ya, perdón. Sí, mira, es muy muy apasionante la labor del arquitecto, muy apasionante la arquitectura. Bueno, cuando nos gusta, nos apasiona, creo que es una actividad que nos absorbe, ¿no? De tiempo completo, no hay horarios. Y es muy interesante visualizar de manera, digamos, integral, visualizar qué es la arquitectura, porque la arquitectura no se limita a un edificio en específico, es decir, no se limita al edificio aislado. La arquitectura va mucho más allá. La ciudad es arquitectura. La arquitectura continúa después de que salimos de la casa, ¿no? De la puerta de nuestra casa, continúa después de la puerta del trabajo al salir. La ciudad como tal es arquitectura porque aparte del edificio, pues que es esencial, ¿no? Para albergar una actividad, albergar la vida humana, pero además también para engrandecer o satisfacer o alimentar el espíritu del ser humano, alimentar el alma, porque es importantísimo. Pero la arquitectura va más allá. La ciudad como tal es arquitectura a gran escala. Es como una casota, ¿no? La ciudad es una casa común donde vivimos todos. Entonces sí hay que concebir la arquitectura no solamente como un edificio aislado, sino como un todo, ¿no? Que envuelve tanto el edificio en particular como la ciudad. Y en el tema del edificio, hablando de la obra arquitectónica en específico, a mí me gusta mucho cómo nos inculcaron en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, porque tienen unas bases teóricas, unas bases conceptuales, que a mí en lo personal me parecen buenísimas. El arquitecto Díaz Morales, no sé si han escuchado hablar del arquitecto Ignacio Díaz Morales, Sí. él junto con otros personajes de Guadalajara fundaron la Escuela de Arquitectura, la antigua Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, por allá a finales de la década de los 40 del siglo XX. Okay. Y trajeron maestros buenísimos, entre ellos Matías Guerin, que lo trajo Díaz Morales, duró, no recuerdo si 3 o 4 años dando clases, luego se fue a la Ciudad de México, pero bueno, tenían una serie de maestros que sentaron bases que hasta la fecha se siguen enseñando en la escuela. Y entre tantas cosas, en los temas teóricos de Díaz Morales dice que la arquitectura debe de tener un padre y debe de tener una madre. Es decir, el padre es el arquitecto y todo lo que envuelve, ¿no? Porque también hay que entender que el arquitecto es como una especie de director de orquesta, en donde eso a mí me gusta mucho recalcarlo porque Sí, sí, se da sí. mucho, digo, se da mucho tristemente el tema de la egolatría, ¿no? En nuestro ámbito, de Ajá, decir sí. yo soy el arquitecto y soy el creador. Y la realidad es que es un proceso colaborativo. El Exacto. arquitecto, el arquitecto realmente, nuestro trabajo, obviamente es encabezar o dirigir esa orquesta. Obviamente nosotros somos la cabeza, ¿no? de la obra arquitectónica, pero es un sinfín de actores que lo vuelven un proceso colaborativo, desde el cliente o los clientes, sus necesidades, qué es lo que ellos pretenden, desde todas las personas que intervienen en la obra, los artesanos, porque los albañiles, cuando hacen un trabajo manual, es una artesanía, la realidad, intervienen albañiles, intervienen
electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, herreros. Es un sinfín, un número enorme de personas que forman parte de ese proceso y de ese equipo. Y es muy interesante. El director de orquesta, sin los músicos, sin los violines, sin los metales, pues no es nada. O sea, el director depende de toda esa orquesta y se tienen que integrar. Y es lo interesante lograr esa armonía, ¿no? Esa fusión, pero también es muy importante algo que nos falta mucho a los arquitectos hoy en día, que también la arquitectura debe de tener un contenido conceptual. Tristemente en la actualidad caemos mucho en los temas de mercadotecnia, en los temas de comercializar nuestra profesión y nos olvidamos de pensar. Es decir, ya no pensamos, no ejercitamos nuestra mente, simplemente se ve la profesión muchas veces como un negocio, como algo comercial, y creo que nos hace falta cambiar ese chip, ¿no? El arquitecto tiene que ser un pensador en donde en la obra se exprese ese pensamiento, y ese pensamiento del arquitecto pues no se da de un día para otro. El pensamiento del arquitecto y su concepción de la arquitectura se van desarrollando a lo largo de toda una vida, de todas las vivencias, desde niño, lo que va uno viviendo, lo que va uno conociendo, lo que va uno aprendiendo en la escuela, lo que va uno aprendiendo en el trayecto de nuestra profesión. Pero es muy importante que por lo menos hagamos el intento de pensar, ¿no? Y de tratar que nuestra obra plasme el pensamiento del arquitecto, que plasme esas ideas. Si nosotros vemos, por poner un ejemplo de un arquitecto que todos conocemos su obra, Luis Barragán, pues ven la obra de Luis Barragán y no necesitan decirles pues que es de Luis Barragán, porque ahí está Luis Barragán. Es muy complicado, pero creo que como arquitectos tenemos que tratar de caminar por esa línea, ¿no? De ejercitar la mente y de plasmar nuestro pensamiento en la obra de arquitectura. Y la finalidad, volviendo a lo que comentábamos, Díaz Morales decía que la arquitectura tiene un padre y una madre. El padre es el arquitecto con todo lo que estamos platicando, todo ese equipo colaborativo que conforma el proceso de una obra. Y la madre, pues es el lugar, ¿no? La madre es la tierra, la naturaleza, las características naturales, las características del terreno y también todo lo que conlleva el entorno, ¿no? La arquitectura o uno de los valores fundamentales de la arquitectura, pues es utilizar lo que tenemos en nuestro entorno, no andar inventando, en traer cosas de no sé dónde y luego voy a exportar de China no sé qué para ponerle a la obra, cuando en nuestro entorno tenemos cosas valiosísimas y maravillosas. En el caso de la región de los Altos de Jalisco, aquí en esta región todavía somos afortunados porque los maestros albañiles son artesanos y todavía son procesos artesanales donde se va pegando ladrillo por ladrillo, y todo el proceso de la fabricación del barro, desde la recopilación del barro, la fabricación del ladrillo, su cocimiento en la obra, todo el tema que tiene que ver con el trabajo manual y artesanal. Y es increíble, entonces hay que usar lo que tenemos en nuestro entorno y también logrando, cuando nosotros tenemos ese concepto, esa idea, creo que también es muy complicado, pero es una de las finalidades o la finalidad máxima de la arquitectura, lograr esa satisfacción del espíritu, ¿no? Lograr la felicidad del usuario que habita el espacio. Cuando el usuario es feliz, cuando un espacio de arquitectura mueve el corazón, alimenta el alma, creo que ahí ya podemos estar un poquito tranquilos, ¿no? Sí. Se dice fácil, pero es un proceso muy complicado, Muy muy complicado. complejo, pero en eso tenemos que trabajar, creo yo. Y en eso trabajamos nosotros y luego te pones con los retos de los clientes y los retos de los clientes son los que te alimentan y te nutren y ahí estás sacando y cuando al final de cuentas cumples con ese objetivo, es una recomendación dada, ¿no? Es una recomendación dada al final de Sí. cuentas. Claro.
Eso es algo súper interesante precisamente porque el tema de construcción, diseño, proyecto se va uniendo para finalmente concretar lo que se ve, pero es mucho trabajo que nosotros desarrollamos previo para que alguien diga, ay, sí está bonito, no está bonito, porque es a lo que resulta, ¿no? Es si está bonito, no está bonito, o no me gustó, pero tampoco no es para que todo les guste, sino es para que el cliente se siente identificado con eso que se hizo y que funcione para él y que él se sienta apropiado de su espacio. Que eso es lo que al final de cuentas, para eso nosotros estamos, para, para cumplir con esa misión con ellos, ¿no, Juan Carlos? Mira, yo te voy a platicar, por ejemplo, mi experiencia de, gracias a Dios me tocó trabajar en muchos proyectos de casas habitación modernas, desde ser minimalismo, fraccionamientos, restaurantes, todo eso era muy padre y como chavo pues estaba padrísimo hacerlo en un principio, ¿no? En el momento que tuve que decidir de meterme a trabajar en edificios coloniales, yo Ajá. siento que ahí cambió mi vida, porque es mucho más complejo de lo que uno cree. Desde, ahorita como decía David, desde las relaciones humanas que tenemos que tener en el trabajo, buscar la mano de obra calificada. Muchas de esas manos de obra calificadas ya no existen, ¿sí? Entonces tienes que volver a empezar a aprender con gente nueva, oficios antiguos que ya por cuestiones de las ciudades pues van desapareciendo. El estarte peleando, por ejemplo, con el INA cada rato, típico, que todo el mundo me dice, oye, pero es que el INA, mejor que ya se te acabe el INA. No, el INA, a final de cuentas, es un medio que tiene que proteger nuestros centros coloniales que tenemos en México, porque si no sería un desbarajuste realmente. Yo lo veo con muchos inversionistas que por tener dinero quieren cambiar las cosas a su gusto totalmente y son inmuebles que no se puede completamente, no es un edificio nuevo. Exacto. Simplemente desde hacer un presupuesto, por ejemplo, para hacer una casa habitación, un fraccionamiento, un restaurante, lo que quieras, pues hay técnicas y haces tus presupuestos. Yo llevo años que no me gusta hacer presupuestos porque como no, a veces llegan los clientes cuando ya compraron la propiedad, sin haberme pedido alguna opinión. Entonces tienes que ver si el inmueble, si los vecinos de ese inmueble en el centro histórico están abandonados, no están abandonados, en qué condición está ese inmueble, para qué lo quieres, cómo lo quieres modificar. Y entonces puedes hacer un presupuesto o 1000 presupuestos. El primer día de la obra, ese presupuesto va a dejar de existir, porque cada día te encuentras con cosas que no te imaginabas hasta que lo vas descubriendo en el mismo edificio. Entonces, eso siempre se complica en lo que son las construcciones en los centros históricos. Y eso me llevó a conocer mucha gente, por ejemplo, en Guadalajara, en Tlaquepaque, pues conocí a muchos arquitectos que me trabajaron en candiles, iluminaciones, entonces padrísimo, conocí gente allá, en San Miguel de Allende, en el Estado de México, vete a Zacatecas, vete aquí a Michoacán, a Pátzcuaro con los artesanos, o en Quiroga. Entonces, esa parte de ir buscando las manos mexicanas y modificar también a veces el arte mexicano y la artesanía para darle una nueva vida, al igual que lo que hago con los edificios, porque a mí me entregan un inmueble en muy mal estado, ¿sí? Entonces tienes que ver cómo vas a darle esa nueva vida a ese lugar. No es como cuando haces una casa nueva que tienes ciertas libertades de los espacios, aquí no. Aquí sigues teniendo esas 4 paredes que muchas veces no las puedes cambiar y tienes que quebrarte la cabeza para cambiarlo, sin afectarlo. No sé si me puede explicar. Sí, sí, sí. Y entonces lo haces a través de las texturas, de la iluminación, de las sensaciones que creas en esos edificios. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer un inmueble, a veces llevaba a mis niñas chiquitas
y las ponía en la entrada de la puerta. No entraban del puro miedo, nada más que les provocaba ese lugar. Ya. Y cuando terminaba y las llevaba de nuevo, entonces entraban corriendo y se sentían felices en el lugar. Y luego dices, ya le cambié la esencia a este lugar y ahora tiene una nueva vida que tiene que durar otros tantos años. Yo sé que en muchos años algún arquitecto va a volver a modificar tal vez lo que yo hice, pero somos parte del tiempo en estos centros históricos que tenemos en México, que son padrísimos. Y te digo, en el caso de que yo vivo aquí en Morelia, para mí es de los centros históricos más bonitos que hay en México. Entonces, para mí es un honor trabajar en él. ¿Sí? La verdad sí, ¿eh? Oye, y esa experiencia con el Hotel Boutique, cuéntanos. ¿En Cantera Díaz? En Cantera 10, fíjate, yo ya había hecho algunos proyectos de hoteles, pero hoteles muy normales, o sea, hoteles muy ejecutivos. Ya cuando te metes a los hoteles boutique, fue también una parte que a mí me agradó mucho. Ahorita, por ejemplo, que decías que le vendes el proyecto al cliente para que el cliente esté feliz. Cuando haces un hotel boutique, no nada más es el cliente, es cada persona que va a entrar a ese lugar. ¿Qué historias vas a contarle y qué historias va a vivir esta persona en ese lugar? ¿Sí? Y aparte, cuando te metes en lo que es ya turismo, al final de cuentas, lo que estás vendiendo son experiencias. ¿Sí? Experiencias de vida, de emociones, de momentos que se les va a quedar a estas personas muy, muy grabado en la memoria de su vida. Y cuando me metí a hacer los hoteles boutique, fue una parte que me gustó mucho al momento en que es un lugar público-privado. ¿Sí? Es un hotel que es público, pero al final de cuentas tienes que darle la sensación a cada cliente que está en su casa. ¿Sí? ¿Sí? Y el ir buscando artesanías, el darle el valor agregado al inmueble, para mí me ha fascinado. Te digo, gracias a Dios he tenido mucho trabajo y me ha nutrido mucho profesionalmente y personalmente. Y es que, ¿sabes qué? No nada más son los materiales, sino lo que debemos de estar buscando siempre son esas emociones, las experiencias de vida que van a estar dentro, llámese como sea, desde la casita, la calle, el edificio, la oficina, ¿no? Porque dices, ay, pues son oficinas, nada más van a ir a trabajar. Pues sí, pero puedes no ser tan productivo. También no puede ser tan productivo. No, sí, te cambia tus emociones en un lugar, te pone triste y no puedes trabajar. Sí, la iluminación simplemente. O te pones intranquilo. Hay texturas y iluminaciones que te pone en otro estado mental. ¿Sí? La calidad de la iluminación, te digo, los espacios, las texturas, no puedes meter siempre piedra completamente, porque también ya llega a ser muy agresiva, pues, tal vez para la persona. Entonces, esa búsqueda de texturas y de cosas que me ha tocado ir buscando en diferentes estados de México, ha sido padrísimo. Y aparte vas conociendo gente súper interesante. No, pero en esa zona en la que ustedes se desarrollan está, fíjate, tú has batallado con la mano de obra, ya te has de imaginar acá en el norte cómo estamos, ¿no? Sí. Es complicado, pero ustedes tienen una riqueza padrísima y se resalta mucho lo que es la arquitectura, la esencia de la arquitectura mexicana, de la labor, de esta artesanía que se tiene. David, tú también has hecho algunos trabajos padrísimos por ahí con el ladrillo. Sí, mira, lo que comentábamos hace un momento, Vero, lo que platicaba Juan Carlos, qué interesante, porque intervenir un edificio, cualquier edificio, y con mayor razón un edificio que ya tiene historia, un edificio patrimonial, pues hay que respetarlo, ¿no? No se puede llegar, como tú dices, Juan Carlos, pues a llegar y a cambiar todo de manera tajante. Se tiene que tener mucho respeto por el edificio, porque al final de cuentas el edificio tiene vida, ¿no? Tiene su propia vida. Hay que adaptarlo. Es muy importante porque la arquitectura no, al final de cuentas no es una escultura. Muchas veces nos vamos como arquitectos
por el tema formal, ¿no? Meramente. Y ay, qué bonito, pero no sirve para nada. O sea, la arquitectura y el espacio de arquitectura es para vivirlo. Y entonces hay edificios como el que estabas comentando, Juan Carlos, que te tocó intervenir, donde se tiene que adaptar para un nuevo uso, para unas nuevas circunstancias, porque los tiempos ya son otros, ya no son los mismos tiempos, ya hace 100, 200 años, y el edificio tiene que irse adaptando, pero siempre de manera respetuosa. Se me hace muy interesante lo que tú comentaste, porque hay que tener respeto, ¿no? Respeto y lograr hacer esa adaptación para un nuevo uso. Y muy interesante. Y lo que comentabas, Vero, pues sí, es parte de lo que estábamos platicando hace un momento. Aquí en nuestra zona, de la región de Jalisco, de los Altos de Jalisco, lo mencionaba hace un momento, tenemos la fortuna todavía de tener maestros, albañiles, maestros de obra, que son verdaderos artesanos. Y aparte, en esta región se trabaja mucho el ladrillo de barro, el ladrillo cocido. Y entonces volvemos a lo mismo. Hay que integrar los materiales que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Tal vez si aquí en nuestra región no hubiera ladrillo cocido, pues tal vez en mi obra utilizaría otro material, ¿no? No sé, pero en nuestra región tenemos muy buen ladrillo, se fabrica muy buen ladrillo de barro, y ¿por qué no aprovecharlo en la obra, no? ¿Por qué no expresarlo? Los materiales, algo que también es muy importante en la arquitectura, o al menos así la concibo yo, es que la obra tiene que tener un equilibrio. Tiene que tener un equilibrio, primero, solucionar la función. Yo, desde mi forma personal de ver las cosas, creo que es importantísimo solucionar la función en primer lugar. Obviamente, como lo mencionaba Juan Carlos al principio, ya está uno pensando, ¿no? Cuando está uno trabajando en esa solución, ya está uno pensando en lo demás, pero es importantísimo trabajar la función. Lo comento porque actualmente se da mucho que primero se da la arquitectura formalista, ¿no? Donde agarran una servilleta y la hacen bola y luego la ponen, ya queda el edificio. ¿Y adentro qué va a haber? O sea, es importantísimo dar solución a la función, pero en el mismo peso o de manera equilibrada hay que solucionar el tema estético, el tema artístico, el tema visual y artístico, el proceso creativo. Pero cuando se logran ese equilibrio de un edificio que funciona, de un edificio que satisface las necesidades meramente humanas en el sentido de realizar una actividad, pero también que satisfaga las necesidades espirituales del ser humano. Tiene que haber ese equilibrio entre la función y el lado estético o el lado artístico de la obra. Y un tercer elemento que también es importantísimo, pues que esté bien construido, hacer cosas lógicas, que tengan un sentido lógico, no quiero hacer cosas ilógicas, irracionales, que van a costar un dineral. Esa no es la función de la arquitectura. La arquitectura debe ser lógica, utilizar lo que tenemos en nuestro entorno, debe ser funcional, debe ser estética y bien construida. Es importante porque al final de cuentas un edificio alberga la vida humana, entonces tiene que estar bien construido para que no haya un riesgo para las personas que están dentro. Pero creo que es muy importante, muy interesante lograr conjugar esos tres factores y equilibrar el tema funcional y el tema estético. Y los materiales, volvemos a lo mismo, pues hay que aprovechar lo que tenemos en nuestro entorno. En mi caso particular, pues a mí se me hace increíble ese trabajo de los maestros, de los artesanos y todos los demás que intervienen en la obra. Mencionabas el tema de las bóvedas, Vero, son muy interesantes. En realidad no son cúpulas como tal. Bueno, una cúpula se concibe como una solución que se dio cuando en la arquitectura religiosa principalmente se cruzan dos naves y necesitaban cubrir un espacio en el transepto, en el cruce, y generar una cúpula donde se sostienen 4 puntos con pechinas, la aprovechan para iluminación. Perdón, bóvedas. Sí.
perdón, Vero. Bóvedas. Ah, perdón, sí. La Sí, y cúpula son, en realidad son bóvedas. Son Bóvedas. bóvedas, pero Sí. ese tipo de bóvedas, a mí, por más que las veo y las sigo viendo, cuando las ejecutan, se me hace impresionante, admirable, porque esa técnica de las bóvedas tabicadas, Ajá. muchos las conocen como las bóvedas de Lagos, porque en Lagos de Moreno se dieron muchos maestros bóvederos y de ahí iban a muchos lados, pero bueno, son bóvedas tabicadas. Esas técnicas las llevaron cuando estuvieron los moros, los árabes en España, implementan esas técnicas, luego los españoles traen esas técnicas, son técnicas que tienen siglos y siglos, y es impresionante porque no hay un libro, no hay una escuela, se va transmitiendo de un maestro, Sí, y de un maestro generación que en hace la bóveda generación. lo transmite a su ayudante. Luego ese ayudante lo aprende, lo hace y lo va transmitiendo a su ayudante. Y Ujú. se me hace increíble cómo ha pervivido, cómo ha persistido durante siglos. Y es impresionante porque tú llegas, Vero, Juan Carlos, y hay un espacio, no sé, un espacio o una delimitante de muros de X tamaño, ¿no? Y el maestro bovedero arma su entarimado, su andamio, y lo único que hace es marcar los centros de cada cara de los muros. Y ya no usa ni un hilo, no usa ni una cinta, no usa ni un nivel. Empieza a pegar los ladrillos, ladrillo por ladrillo en las esquinas, y cierra, cierra, cierra. Y es increíble porque cierra exactito. O sea, cierra exacto. Entonces, a mí se me hace maravilloso pues ese trabajo. Y todo ese tipo de trabajo artesanal, manual, utilizando los materiales que tenemos en nuestra región. Y algo muy importante también, que también nos hace falta mucho trabajar como arquitectos, que la obra de arquitectura tiene que lucir por sí misma. Es decir, si un muro tiene una función estructural de muro, que ese muro luzca. Si la bóveda tiene su función de cubrir un espacio, que la bóveda luzca. Si hay Ujú. una ventana que tiene su función de iluminar y ventilar, que la ventana luzca. Porque lo menciono porque actualmente se da mucho el tema de las falsedades, ¿no? De la escenografía, de querer llenar la obra de un montón de tonterías que no tienen ningún sentido, que no sirven para nada, es un dineral lo que se gasta, y en realidad esos espacios, esas obras, pues no tienen nada, no nos expresa nada, no nos dice nada. Volvemos al tema del mercantilismo, de la comercialización de nuestra profesión, ¿no? Es interesante, pero complicado, ¿no? Porque a final de cuentas también hay una realidad que no la podemos negar, no podemos ser radicales. El arquitecto tiene que comer, o sea, tiene que mantener una familia. Lo ideal sería que el arquitecto ponga su posición, ¿no? Esto sí, esto no. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Esto no es de acuerdo a lo que yo consigo, a lo que yo pienso, no lo hago. Pero es muy complicado. Pero creo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Irlo trabajando. Y cuando se va trabajando en ese sentido, se va forjando digamos que una forma muy personal de hacer arquitectura, y es cuando a los clientes les interesa el trabajo de cierto arquitecto por lo que hace, por lo que expresa, por cómo expresa su obra. Y es complicado, pero creo que tenemos que caminar, ¿no? Tratar de caminar por esa línea. Bueno, y ahora, hablando de expresar, nosotros hacemos diferentes maneras para expresarlo, ¿no? Porque ya lo planeamos, lo diseñamos, lo construimos, lo usan, lo disfrutan, pero nosotros siempre estamos viendo con ojos de fotógrafos, ¿verdad? Estamos viendo como que me gusta así como que para este angulito. Casi siempre cuando yo también estoy con los diseños digo, es que para que entre y vea este espacio, este remate visual, ¿no? Se me figura mucho como si entrara a la casa de Emilio el Indio Fernández, que él decía que la casa está diseñada precisamente para tener varias escenografías. Y yo creo que así también estamos nosotros, ¿no? Diseñando y tenemos este espacio. Lo captamos con una fotografía y los dos son amantes de la fotografía. ¿Por qué llegan a la fotografía? A ver,
Yo en mi caso fue, Ujú. mira, siempre me metí, por ejemplo, lo que era la escultura, la pintura y cosas de esas. Y siempre me llamaba la atención la fotografía. Por un tiempo hice muchos videos corporativos, Sí. pero ya fotografía de arquitectura y ya más de arte, no estaba dentro de mis planes. Ahora sí que fue por necesidad, porque una de mis obras iba a salir en un libro de arquitectura y el fotógrafo salió fuera y entonces no tenía fotógrafo Ajá. y era el deadline para entregar todo para el libro. Ya. Dije, ¿qué hago? Pues fui por una cámara, empecé a tomar las fotos y cuando las vi y las mandé, dije, oye, me gustaron más las mías que las que me hacía el fotógrafo. Y después empezando a viajar a diferentes lugares con artesanos y todo eso, siempre empecé a cargar mi cámara, entonces se te vuelve un hábito. Y sobre todo, sí, no sé si sea por ser arquitectos o algo, pero te fijas en cosas que la gente normal no se fija. Ajá. En Sí, una sí. hoja, en un detalle, le ves la forma, le ves la iluminación, entonces una cosa insignificante la conviertes en una cosa que te da una sensación que nadie la percibía hasta que se la presentas. Y fue así como yo entré en la fotografía y ahí sigo también, en mis ratitos libres y también, como no tengo tiempo de hacer escultura ni hacer pintura, la fotografía es lo más rápido que tengo de arte a la mano en el día a día. Entonces, es como ahora sí que es mi salida de arte en el día, es la fotografía. Sí. Y tú, David, porque tú hasta premios y exposiciones y mira, ¿cómo fue que llegaste? ¿Por tu papá? O sea, ¿le Bueno, sí. seguiste o qué fue? Sí, mira, ya lo comentábamos al principio. Ajá. El tema de la fotografía, pues se lo debo realmente a mi papá, ¿no? Ujú. A mi padre, por lo que platicamos desde el principio. Pero fue algo que me gustó desde niño. Lo aprendí de mi papá. Mi papá me enseñó, me fue enseñando también un poco a tomar fotografía. Desde niño me gustó, es algo que forma parte de mi vida, que no lo puedo desprender de mí, es algo que me apasiona, este, me gusta, me apasiona. Y posteriormente, ya cuando estudio arquitectura durante también mi proceso pues, de trabajo como arquitecto, como Fede Ratas, Vero es desde el 99, no es Ya, del ok. 2019. Ah, ok, Eh, perdón, perdón. sí, desde el 99 que salí de la escuela de arquitectura, Ajá. eh, eh, gracias a Dios, pues ha habido un trabajo constante, ¿no? Y continuo. He tenido la fortuna de poder dedicarme desde entonces a hacer arquitectura. Y es un proceso de aprendizaje continuo, porque no deja uno nunca de aprender, es un proceso continuo de aprendizaje constante, pero para mí la fotografía es importantísima porque va de la mano con la profesión, con la arquitectura. La fotografía a mí se me hace una herramienta increíble porque la vida transcurre, el tiempo transcurre, el tiempo transcurre y no tiene piedad, ¿no? O sea, transcurre de manera continua y corre y corre y corre y corre y la vida sigue. Y entonces se me hace algo increíble, pues como por medio de una fotografía congelas, ¿no? Un momento preciso de tiempo, un momento, congelas por medio de la imagen un momento de la vida. Pero más allá de capturar una imagen con la cámara, por medio de la fotografía, lo vas volviendo un proceso estimulante, un proceso artístico, en donde ya no nomás es tomar la fotografía, en donde tú ya desarrollas temas de composición, de contraste, de equilibrio, vas desarrollando esa sensibilidad que es una herramienta importantísima para el proceso
del arquitecto, porque por medio de la fotografía se desarrolla en esos sentidos, se desarrolla la creatividad, se desarrolla esa sensibilidad por la composición, por la belleza, por el equilibrio, por las proporciones, la luz, las sombras, los contrastes, las formas. Entonces, para mí, en lo personal, ha sido una herramienta importantísima para el desarrollo de mi profesión. La arquitectura y los arquitectos, bueno, no la arquitectura, los arquitectos, tenemos que nutrirnos. No es nomás ponernos a proyectar, ponernos a diseñar, o sea, tenemos que nutrirnos y nos podemos nutrir de muchas cosas. En el caso de Juan Carlos, que le gusta la música, se nutre de la música, ¿no? A mí me gusta también mucho la música. En el caso de Juan Carlos y en mi caso la fotografía nos nutre, ¿no? Hay quienes se pueden nutrir de diversas cosas, ¿no? A lo mejor un arquitecto puede nutrirse de la lectura, puede nutrirse de hacer deporte, puede nutrirse de irse de antro, ¿no? Tal vez, no sé. Cada quien tiene, sí, es que cada quien tiene que buscar la forma de estimular esos sentidos, de estimular y de enriquecer ese proceso creativo. El proceso creativo del arquitecto, cuando las cosas nos apasionan, creo que es un proceso continuo, no para día y noche, es un proceso constante. Y el tema de la arquitectura es interesante porque hay que trabajarle. Claro, decía un buen maestro, que en paz descanse de la escuela, que la arquitectura era un 80-90% de transpiración y otro 10%, 20% de inspiración. Es decir, hay que trabajar, pero también es importantísimo ese tema creativo, ¿no? El tema del proceso creativo para desarrollar esos sentidos, ¿no? De los que estamos hablando, pero en mi caso, pues me apasiona la fotografía y ha sido importantísimo Oye, para también mi desarrollo. pero tanto te apasiona que ahorita estás colaborando con el libro que es Homenaje al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. ¿Cómo es que llegas con ese proyecto? Sí, mira, este último proyecto es algo que a mí me ha puesto muy contento, una oportunidad creo que privilegiada, porque, bueno, en el libro en específico, el libro lo coordinó un excelente amigo, muy buen amigo de Tapatío también, el arquitecto Luis Miguel Argüelles, y surgió hace años como una idea de Luis, ¿no? Porque Luis es colaborador de Fray Gabriel de hace un poco más de 20 años. Yeah. Y surgió como una idea de ir fotografiando la obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora para publicar un libro, como un homenaje a su trayectoria. Okay. Y se fue fraguando, lo editó la editorial Arquitónica, que la dirige también una buena amiga, excelente amiga de Guadalajara, la arquitecta Arabela González Hueso, y se concretó. Y es un tema que a mí me siento afortunado porque Fray Gabriel Chávez de la Mora, no sé si ustedes, Vero, Juan Carlos, han escuchado de él. Sí. Sí. Bueno, Fray Gabriel Chávez de la Mora fue el primer arquitecto titulado de la Escuela de Arquitectura, de la antigua Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Él perteneció a la primera generación de arquitectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Se tituló junto con otros dos compañeros de él, con el arquitecto Ponce Adame y el arquitecto Nafarrate. Pero por orden alfabético, él es el primer titulado. Wow. Entonces, es el primer egresado titulado de la antigua escuela. Fueron de sus sinodales de tesis, tuvo a personalidades importantísimas. Estuvo Villagrán García como su sinodal de tesis. Estuvo el arquitecto don Pedro Ramírez Vázquez, entre otros, ¿no? Bueno, Fray Gabriel termina la escuela de arquitectura y ingresa al monasterio, porque tenía ya su vocación religiosa. Ingresa al monasterio benedictino en Cuernavaca, y a la par también que se forma en el monasterio, ingresa al seminario. Entonces es fraile benedictino y es sacerdote. Y Fray Gabriel
platica que él creyó que cuando entró al monasterio, pues la carrera iba a quedar empolvada, ¿no? Que ya no iba a saber de ella. Y no, es interesantísimo porque cuando está en el monasterio le hacen su primer encargo. El monasterio no tenía capilla. Y Ajá. entonces para Gabriel diseña una obra que es un precedente importantísimo de la arquitectura religiosa contemporánea mexicana. Diseña Ajá. una capilla de planta circular con el altar al centro con y la celebración de frente a la asamblea, pero estamos hablando del año 57 y el Ya. Concilio Vaticano II se dio hasta la década de los 60, es decir, se adelantó, era un visionario. Y bueno, desde entonces, para Gabriel no ha parado, ¿no? Tiene una cantidad bastante grande de obra, pero algo impresionante, que es un diseñador integral, es decir, es un personaje tipo como los personajes del Renacimiento, porque Fray Gabriel, aparte de arquitecto, es escultor, es pintor, es orfebre, Ah, hace diseño gráfico, tipografía, y ujú. todas sus obras las concibe como un diseño integral. Él diseña todo, desde el edificio hasta el mobiliario, todo en su totalidad. Es increíble. Ojalá que tengan oportunidad de ver un poquito la obra de Fray Gabriel, y es uno de los Ajá. agentes que ha dado nuestro país, en este caso, hablando de arquitectura religiosa contemporánea. Por eso comento que, bueno, pues para mí me siento afortunado y fue un honor haber participado con el proyecto fotográfico de esta edición, de este libro. Ya lo creo. Y Pues, qué bueno y felicidades. Y pues espero que después nos compartas por aquí el libro, ¿verdad, Juan Carlos? Pues sí, para ver la padrísimo es, sí. Sí, fotografía. con todo Claro, gusto, claro. Luego nos avisas, porfa, con para Sí, todo verlo. sí, gusto. para verlo. Y bueno, mes de la patria y no nos podríamos quedar sin ver estos excelentísimos. Mira, yo que tengo aquí. La tablita. La tablita. Y yo ya vi que ahí tú tienes tu tablita y para Hasta la mí tablita. fue No tengo excelente trompos, no sé, ver ahora no tengo por ahí trompos, pero bueno, un yo-yo, algo. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto se convierte, ¿cómo es que llegas a este diseño? O sea, dices que fue para la escuela. Fíjate que no, fue para una cosa que yo quería. Ajá, Y fíjate, como le digo a David, por ejemplo, en Tlaquepaque y Tonalá he trabajado con mucha gente que me hacen candiles, por ejemplo, Ernesto Cruz y otros cuates de por allá me hacen muchos candiles y cosas muy padres. Pero yo un día quería hacer unas lámparas mexicanas para un rincón que yo quería, lo que te digo, pues, un rincón que quiero yo, ahí las cosas, la pensaba. ajá. Y empecé a buscar entre los proveedores que tenía, que manejo varios, pues no encontraba nada que me gustara, nada. Pero era una cosa muy personal lo que yo necesitaba. Ajá. Y en eso me acuerdo que volteo y había una caja y había comprado una tablita. Está. Sí, y de pronto no sé, me vino la inspiración y me puse a diseñar y en un ratito me diseñé un montón de lámparas, pero fue como ahora sí que un ratito de inspiración. Y Sí. después le digo a mi esposa que muy chistoso porque uno hace tus proyectos de arquitectura, David, por ejemplo, ¿no? Y tienes proyectos, por ejemplo, algunos proyectos míos sí fueron muy complicados, o sea, a veces unos tardé hasta 8 años en terminarlos, o sea, fueron 8 años de mi vida levantándome temprano, ir a la obra, estar checando esto, todo, trabajar, y el proyecto quedó muy padre. Presentan en las redes sociales que nos sirven para presentar cosas de nuestros proyectos, pues sí, la gente ve tu proyecto, ay, qué bonito lo que hiciste, y se acabó, ¿no? Sí. Y lo que sí me hizo chistoso es que una cosa que diseñé en media hora, me diseñé como 6 lámparas diferentes, Ajá. y se me ocurre compartirlas nada más ahora sí que por no más. Y bueno, el día siguiente tuve un problema familiar, mi esposa la tuvimos que ir a operar de emergencia, se puso mal en la mañana, no tuve tiempo ni de checar el teléfono ni nada. Ya hasta en la noche, ya cuando me quedo en el hospital, ya descansando, agarro mi teléfono
y dices, oye, tengo más de 2,000 correos. No, ¿en No, no sé serio? cuántos eran. Entonces voy viendo, creo que la publicación la habían visto 400,000 personas, 50,000 veces compartido. O sea, y te quedas, ah, caray, ¿qué hice? Y me empiezan a llamar gente de todos lados del mundo. Me habló gente de Nueva York, de los Países Bajos, de Holanda, de Australia, de Hong Kong. Ah, Entonces te quedas así como, ¿qué onda, no? Ahora sí que te haces famoso o algo en tu vida por 10 minutos de de diseñar. creatividad. Y los 8 años a veces le dije, ay, qué bonito, pero 10 minutos de acá. Y dices, bueno, y vas conociendo también mucha gente interesante, porque unos arquitectos de los Países Bajos me hablan, oye, es que tu diseño y que esto y que los colores y cómo le hiciste. Le dije, pues es que soy mexicano y yo estoy acostumbrado a ver los colores por todos lados. Ujú. Yo decía, desde la comida, la ropa, todo lo que usamos en mexicano lleva color. Si hasta para la muerte le ponemos miles de colores, le dije, pues es lo más sencillo para un mexicano ponerle el color a las cosas, no nos provoca ese miedo. Exacto. Porque ellos, por ejemplo, en estos países que son países más fríos, que ocupan más un minimalismo tipo Dinamarca o algo, se les complica a veces meter colores a sus obras, ¿no? Pero es parte también de su historia y de su forma de ser. Y mucha gente, escritores de Inglaterra me hablaban y yo dije, ay, caray, ahora sí que hice mal o bien. El problema es que yo las iba a hacer para mí. Yo Ajá. estaba produciéndolas para mí. Y sí tengo mis artesanos que me las hacían y todo eso, y sigo ahorita tratando de hacerlas a mano con mis artesanos y no quiero, estoy en esa disyuntiva, porque por ejemplo mucha gente se quería asociar conmigo, por ejemplo Ajá. unas personas de Nueva York me decían, no, es que tú ya despreocúpate, ya lo vamos a hacer en China, las vamos a producir y todo va a ser por Amazon y la fregada. Dije, ¿sabes qué? No, mi idea no era eso de un diseño mío. Pues sí podrías ganar mucho dinero y posiblemente, no sé, pero yo quiero dejar trabajo en donde yo vivo. Exacto. Ahorita ocupamos mucho trabajo, entonces, sobre todo, por ejemplo, Morelia, que a veces es una ciudad turística que ahorita con lo del COVID y todo se está afectando ciertas áreas de la economía. Turismo. Ajá. Yo dije, esto va a ser una manera extra de poder dar trabajo a más personas Ujú. en otras áreas y sobre todo incentivar lo que es el arte mexicano. Yo nunca había visto o nunca me había imaginado cómo veía la gente el arte de México afuera. Sí, todo el mundo dice, ah, el arte mexicano y eso, y todo el relajo. Es- Pero con lo que yo puse, nunca me imaginé la expectativa que tienen desde los europeos hasta la gente en Japón Ajá. de lo que hacemos nosotros como mexicanos. Sí. Entonces, eso me enriqueció a mí muchísimo y tengo un montón de ideas y estoy diseñando y a veces quiero ponerlas ya en internet, pero ya no puedes porque ya te metes ahora así con abogados y que todos los requisitos de marca, y Sí. entonces cada cosa que hago la tengo que registrar, Ujú. que eran cosas que antes ni siquiera por aquí me pasaba en la cabeza. Y ando ahorita en eso, ahorita ando tratando de poner un taller para dar más trabajo, hacer más diseños y Sí, sobre porque todo, te ¿sabes qué? he visto en tus redes que también compartes que tú los pintas. Ah, no, sí, yo los pinto, yo hago la escultura, las hago en arcilla, quiero hacer unos moldes. Ujú. ¿Sabes qué? Sobre todo quiero divertirme. Ahorita, Sí. por ejemplo, con esta pandemia y cosas que nos ha tocado vivir tan fuerte a todos, no sé si también a ti, David, híjole, valoramos muchas cosas que las pasamos Que la das por sí, asentado. las damos por asentado y no nos ponemos a analizar muchas cosas. Ujú. Yo en mi caso, yo también lo veo, también en David, también lo veo en ti, el hecho de trabajar en lo que a ti te gusta es, yo creo que son de las cosas más importantes en la vida de un individuo, Sí. porque cuánta gente tiene que trabajar en algo que no le gusta. Yo creo que la inmensa mayoría de la población trabaja por poder sobrevivir, no trabaja porque le gusta su profesión.
Entonces, tú despertarte. Yo, por ejemplo, ahorita en la mañana tuve que revisar un elevador, me meto ya en muchos detalles. Oye, que la junta del azulejo, del mármol va de tanto, de acá, que el vidrio, el color, la iluminación, ahora cámbiale para acá, que las cámaras, que... Entonces, tengo un día muy agitado, pero cuando llego cansado digo, híjole, hice muchas cosas que me gusta hacer. Claro. Entonces, me enriquece todas las cosas que hago en el día a día. Y ahora con las lámparas quiero hacer otra parte de mi vida que me enriquezca también. Quiero divertirme. Sí, sí, ¿Sí? sí. No quiero que este negocio se convierta después en un dolor de cabeza. Quiero que sea algo que me divierta. Se acabó. Sí, que sea tu desestrés. Sí. Sí, sí, sí. Es que el arte Y yo así. siento que cuando también haces algo que a ti te gusta, por lo menos a otra persona le va a gustar. Sí, sí, sí. No, y es padrísimo, Sí. la verdad, hacer otra cosa, o sea, y va relacionado, porque el arte va relacionado con nosotros, con nuestra esencia también. Sí. Para concluir, chicos, algo que quieran comentar. Pues un gusto, David, conocerte y nos platicas del libro para verlo luego que salga. Sí, igualmente, igualmente, un Y gusto, Juan Carlos. cuando quieran venir a Morelia, me avisan. Muchas gracias, sí, nos ponemos de Claro. acuerdo y vamos, Y pronto por, iremos por ahí a visitarte. Ya dijiste. Igual cuando gusten, venid a Tepatitlán, acá Ay, tienen su casa. muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. pues yo simplemente quisiera agradecer, Vero, y de nueva cuenta un gusto, Juan Carlos, muchas felicidades por No, tu igualmente, David, trabajo. igualmente. Y fíjate, creo que, bueno, coincido, perdón, en lo que mencionaste, porque volvemos a lo mismo que platicábamos hace un momento. Antepusiste tu pasión, ese gusto, en el caso específico de las lámparas, antes que la tentación, ¿no? De comercializarla y venderla por cientos y cientos. Y qué bueno, ¿no? Porque Es que sabes que, David, a veces puedes tener una buena idea que la puedes echar a perder. sí, no, y aparte lo que tú dices es importantísimo, es algo más personal, es tuyo, Claro. y aprovechar los artesanos, generar ese trabajo, y es un trabajo que se va a valorar mucho más. Qué bueno que tomaste esa decisión, Sí, que gracias. lo antepusiste a la tentación, ¿no? De que te lo pudieran comercializar en serie y por cientos, ¿no? Miles, no sé. Pero ¿sabes qué también, David? Por ejemplo, otra de las cosas que tuve es que las lámparas que hago no son baratas. Y la gente, ay, que estás muy caro. Lo siento, estoy Sí, ocupando la madera que quiero. Le estoy pagando al artesano o a los que me están ayudando lo que se merecen. Claro, Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar todo esto. Y porque todo uno fíjate cómo son las ambivalencias en las redes sociales, porque uno te dicen, ay, te fuiste muy caro, pero ¿cuánto le estás pagando a los artesanos? Segurito no les estás dando nada. Digo, oye, la verdad creo que el 80% se la llevan mis artesanos y el otro tanto me lo llevo yo, claro, y a veces algo está rayando. sí, Pero no quiero también caer en una artesanía de México barata. La claro. artesanía de México es súper valorada en otros lados del mundo y tiene que tener su precio. Y sí, tenemos que hacer que los artesanos de nuestro país tengan mejor en su chip, que les entre que lo que están fabricando no lo hace cualquiera claro, Claro, y que tiene claro. un valor intrínseco y que cada vez está perdiendo más. Entonces, cada obra de arte que haces a mano tiene un precio que no puede tener lo que están fabricando en China. claro. Sí, pues No, no, y muchas es otra felicidades. visión también. Muchas Sí, felicidades, Juan Carlos. Y gracias, bueno, David. yo de nuevo agradecer, Vero, la invitación. Para mí fue un gusto, un placer poder platicar con ustedes. Creo que las cosas que nos apasionan podemos platicar aquí horas y horas, ¿no? Y no Sí, paramos, pero yo me la pasé muy bien. Creo que se hablaron, se platicaron cosas interesantes, temas valiosos, sobre todo del tema de la arquitectura, que es lo que nos atañe, ¿no? Esperemos que se vuelva a repetir. Muchas gracias, Vero. no, Muchas gracias a gracias, usted. Vero. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Y bueno, pues agradezco infinitamente que me hayan acompañado en esta Café de Arquitectura, sus conocimientos, su tiempo, el haber compartido sus experiencias, sus pasiones.
las pasiones de nuestros arquitectos. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, ACE. Esto fue Café Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima.